Dumbledore y Yoda, dos grandes personajes de dos grandes sagas, lideran la lucha contra el mal en historias fantásticas legendarias. Uno ejemplifica el lado bueno de la magia y el otro ejemplifica la luz de la fuerza. Mago y Jedi, dos modelos a seguir en sus respectivos mundos. Ambos representan la figura del sabio maestro para nuestro protagonista. Ofrecen su consejo y traspasan su conocimiento siempre con el objetivo de derrocar el mal y conseguir la paz y el equilibrio en sus mundos. Son dos de los personajes más queridos por los seguidores de estas sagas. Muchos fans poseen grandes cantidades de merchandising de la saga y de los personajes en cuestión. Ante el fanatismo que crean estas sagas, no sorprende que se hayan llegado a comparar estos dos personajes. De hecho, ha habido debates incluso en torno a esto. Pero hay un caso que ha llamado mucho nuestra atención y hemos decidido ir a investigar para conocer más profundamente lo que ocurrió. Nos dirigimos al municipio madrileño de Tres Cantos, situado tan solo a 15 kilómetros de la capital, y vemos más profundamente qué ocurrió exactamente. Los hechos tuvieron lugar en una casa situada a tan solo unos metros del ayuntamiento y la policía local de la ciudad. Tras meses intentándolo, hemos conseguido al fin que el residente y testigo nos conceda una entrevista. Está haciendo lo correcto. Solo quiero dejarlo atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el incidente? 9 o 10 años. ¿Y lo sigue recordando? ¿Después de todo este tiempo? Siempre. Desde que conocí a Manu supe que algo raro pasaba. Algo tenía en la cabeza que le atormentaba. Y tardé meses en descubrir qué es lo que estaba pasando realmente. Puede estar tranquilo. Esto es simplemente unas preguntas para saber mejor qué ocurrió. No es ningún interrogatorio. Vale. Cuéntanos, ¿quiénes estabais ese día? Ese día habíamos quedado los 5 amigos de la infancia. Óscar, Javi, Sergio, Marín y yo. Y bueno, estábamos en esa época en el instituto y habíamos empezado a quedar para echar unos vicios. ¿Y quedabais mucho por aquel entonces? No mucho. Habíamos quedado un par de veces antes en casa de Javi y Óscar, creo. Bueno, la cosa es que ese día habíamos quedado en mi casa. ¿Y tenías ganas? Muchas. Porque la verdad soy un aficionado a los videojuegos y ese día me apetecía compartir el momento con mis amigos. Pero de saber lo que iba a ocurrir, ¿hubieras cancelado esa quedada? Desde luego. Contactamos también con otro de los grandes testigos de este incidente. Buenos días. ¿Cómo quedó Manuel tras el incidente? Manu quedó muy afectado después de aquello. De hecho, yo creo que todavía le atormenta. Es que hay que tener en cuenta que era un día muy importante para él. Quería que todo saliera perfecto. ¿Volvió a ofrecer su casa después de aquel día? No, jamás regresamos. Pero seguisteis quedando todos aún así. Sí, ya sabes, seguimos viéndonos y quedando, pero nunca hablábamos de aquello realmente. Se convirtió en algo tabú, algo prohibido. Incluso creo que temíamos las repercusiones psicológicas que pudiera tener, no sé, hablar de ello, ya sabes. ¿Completasteis la ronda de vicios en cada casa? No, aquello fue el final. De hecho, tocaba vicio en casa de Marín, pero él ya no ofreció su casa. Siempre ponía excusas. Y no le culpo. Yo creo que cualquiera habría salido traumatizado de aquello. Este amigo Marín, ¿crees que me concederá una entrevista? Sinceramente, no lo creo. Después de aquello, no volvió a ser el mismo. Nosotros dejamos de verle. Incluso creo que nadie la ha vuelto a ver jamás. No sé. Creo que a él le afectó más que a cualquier otro. Más incluso que a Manuel.
¿Conoces personalmente a Marín? No, no, la verdad que no. Óscar y yo llevamos juntos 9 años y llevo viviendo en Tres Cantos desde hace 2. En todo ese tiempo jamás he visto a Marín, nunca. Y es una pena porque Óscar me ha hablado muy bien de él, dice que es un chico encantador, pero no se ha dado el caso. A ver, sinceramente, yo nunca le he visto y he llegado a pensar que era un amigo imaginario que se habían hecho los 4 de pequeños. ¿Cómo has dicho? Marín. No tengo ni la menor idea de quién es ese. ¿Podrías darme un teléfono para poder contactar con Marín? Yo te lo doy, pero renuncia a toda esperanza. Yo la he perdido ya. Apunta. Hola, buenos días. ¿Estoy hablando con Marín? Sí, mire, somos de la MKTV y estamos realizando un reportaje sobre los incidentes que ocurrieron hace casi una década. Nos preguntábamos si nos concedería una entrevista. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye? ¿Me escucha? El tercer y último testigo se niega a hablar con nosotros, por lo que sin más testigos a los que entrevistar, decidimos centrarnos en conocer más a fondo la relación de los implicados. ¿Cómo fue la transición de Estados Unidos a España? Pues llegamos a España en el verano del 98. Veníamos de Estados Unidos y ya primero vivimos en casa de mi suegra unos meses, de la abuelita, y con lo cual Javi y sus hermanos empezaron el colegio en Madrid. Y claro, le costó mucho porque su problema era que entendía muy bien el francés y el español como sus hermanos, pero solo hablaba el inglés y sus hermanos tenían la ventaja de que hablaban el español. Con lo cual en el colegio Javi entendía lo que decían sus amigos, sus compañeros, la profe, pero como nadie le entendía, pues decía que nadie quería jugar con él. Obviamente, era un poco duro. Pero ya por fin en enero pudimos hacer el cambio, nos vinimos a vivir a Tres Cantos y Javier empezó en su nuevo colegio, el Antonio Osuna, del que tiene recuerdos creo yo que maravillosos, es su colegio y bueno, este colegio nos ha marcado a todos porque lo hemos acompañado muchas veces al cole, en el parque jugando y tal, y yo sigo muy vinculada a este colegio porque ahora mismo tengo 4 alumnas que están en este colegio. Y entonces, pues nada, Javier está muy preocupado, decía, voy a encajar, que me voy a aburrir, no me van a entender y tal, pero la profe se portó muy bien con él. El primer día ya, pues yo muy preocupada cuando lo fui a recoger, pensando toda la mañana cómo lo estará pasando, qué pasará ahí y tal. Y ya me llevé una alegría muy grande cuando lo vi salir del cole sonriendo, muy contento, diciendo que lo había pasado muy bien. Así que ya habíamos hecho la transición y ya habíamos acertado con estos cambios. ¿Recuerdas el día en el que Javi llegó al colegio? Bueno, es curioso porque, aunque no tenía ni 5 años, recuerdo perfectamente aquel primer día de Javi en nuestro colegio, en el Antonio Osuna. Llegó al comenzar el segundo trimestre, justo después de las Navidades, y nuestra profe de parvulitos, Toñi, nos lo presentó y nos pidió por favor que fuésemos buenos y pacientes con él porque, bueno, todavía no hablaba muy bien nuestro idioma. Después, nuestra profe preguntó ¿quién quiere ser amigo de Javi? E instantáneamente Sergio se levantó y gritó ¡yo! Fue algo mágico. Desde el principio, Sergio y Javi siempre fueron muy buenos amigos. Se conocieron en infantil y desde entonces quedaban todos los días y, vamos, eran inseparables. Pues todo el día Javi me decía, mamá, ¿puedo llamar a Sergio? ¿Puede venir Sergio a casa? ¿Puedo ir a casa de Sergio? Siempre con Sergio en medio. Sergio es hijo único, pero con Javi formó una amistad tan fuerte que es que eran como hermanos. Hasta que es que Sergio es como un primo para mí. ¿Qué planes solían tener? Cuando eran más pequeños quedaban en nuestra casa o en la suya y jugaban a videojuegos o al fútbol en el pasillo o en el salón. Y yo mismo jugaba mucho con ellos, incluso alguna vez que fui a casa de Sergio. ¿Y en la etapa del instituto?
seguían quedando para jugar a videojuegos principalmente. Que ya también tenían más variedad en los juegos y empezaron a inventarse hasta motes para cada uno de los juegos. Así, tiri tiri, tili tili, basqui basqui. Yo me seguía uniendo a ellos de vez en cuando y la verdad que nos lo pasábamos genial. ¿Qué significado tenían cada uno de estos motes? Tili Tili era un juego con coches teledirigidos por un recorrido que nos hacíamos por los pasillos. Basqui Basqui era simplemente jugar al baloncesto, tanto en la calle como en casa, porque teníamos también una canastita que se colgaba de la puerta. Clue Clue era simplemente jugar al Cluedo y el más popular era Tiri Tiri, que era jugar al Pro de la Play 2. Y hasta Tiri Tiri se convirtió en un saludo entre ellos. ¿Cómo era posible que con una amistad tan fuerte, en la que incluso habían diseñado extraños términos juntos, tuvieran tal enfrentamiento? ¿Habría algo del pasado que nos ayudaría a comprenderlo? Sergio y Javi fueron al mismo colegio y luego al mismo instituto. ¿Tuvieron algún altercado en cualquiera de estos dos centros? Que yo sepa, ¿no? ¿Alguna muestra de violencia por parte de tu hijo? Javier es una persona tranquila, pacífica, respetuosa. Pues no. Por cierto, he hecho soufflé. ¿Os queréis quedar a merendar? Tú y tu equipo. La verdad que Javi siempre ha sido una persona muy, muy calmada, por eso nos sorprendió tanto. Javi, pues es una persona muy maja, simpática, no sé, ya sabes, un chico normal. ¿Y te ofreció soufflé? Sí. Yo nunca he podido probarlo, pero siempre que lo prepara me manda fotos. ¿Qué tal está? Exquisito, la verdad. Espero poder probarlo algún día. Siempre me quedo con las ganas. Bueno, volviendo a la entrevista. Numerosas fuentes nos han asegurado de la naturaleza no violenta, casi pacífica, de Javi. Sí, completamente. Cualquiera que conozca a Javi, no sé, te lo describiría como una persona alegre. Es bromista, pero también es tranquilo. Ya sabes, como no tiene ninguna maldad. O al menos eso es lo que pensábamos todos. Cuéntame sobre la fascinación de Javi con Harry Potter. Pues Javi ha estado obsesionado siempre con Harry Potter y todo el mundo mágico de Hogwarts. Obsesionado con los libros, sobre todo. Pues se los leía todos los años, además calculando a posta para acabarse el último libro el 31 de julio, que es la fecha de nacimiento de Harry Potter. Y Harry justamente es otro de los juegos de los motes de los juegos a los que jugamos, que era un trivial de Harry Potter de la primera película nada más, y Javi se las sabía todas. ¿Recuerdas alguna pregunta en particular? Una vez ganó una partida con una pregunta imposible, que era ¿qué tipo de serpiente habló con Harry Potter en el zoo? Y Javi, es que no lo dudó ni un segundo, dijo enseguida, esto sin leer las 3 opciones que había en la tarjeta. Dijo, boa constrictor. Y nos quedamos ahí de piedra, en plan, ¿cómo se sabía esto? Javi y Harry Potter, recuerdo que una vez me enseñó un juego sobre los libros que había diseñado él mismo, que eran unas preguntas tipo test en su mayoría sobre aspectos así bastante complejos y complicados. Vamos, fue un desastre, acerté como menos de un cuarto de las preguntas. Recuerdo que una era algo así como, ¿cómo se llamaba? El perro de la tía March, era como Ripper o Tripper o Piper, no sé quién puede saber eso. Le dije una vez que yo era fan de Harry Potter y me sacó su famoso test para que se lo demostrase. Nombre el equipo de Quidditch de Gryffindor de los 3 primeros libros. Nombre y apellidos. ¿Quién sabe estas cosas? ¿Solo él? Bueno, al igual que todas las niñas de aquella generación, Javi sentía auténtica pasión por Harry Potter. Era el fan número 1. Respiraba esa saga. No sé, creo que ya forma parte de él. Incluso defendía las criticadas decisiones que tomó J.K. Rowling en algunos aspectos de sus libros. Y esto no era una tarea sencilla, pero para Javi aquellos libros no tenían ningún defecto, eran perfectos. ¿Cuándo comenzó esta obsesión por Harry Potter?
Pues me empecé a dar cuenta cuando Javi tendría unos 10 años aproximadamente, que iba a salir el sexto libro y nos suplicó durante días y días que le compráramos el libro. Nosotros le dábamos largas, pero es que sabíamos que le íbamos a comprar el libro y iba a ser una sorpresa. Pero claro, no se lo queríamos decir. Y en cuanto salió el libro, Javi un día a la vuelta del cole se encontró con el libro en su mesilla, el sexto libro de Harry Potter. ¿Cómo reaccionó cuando vio el libro? Buah, pues es que al día siguiente no quería ir al colegio, se quería quedar en casa a leer. Y claro, a ver, acabó yendo al colegio, por supuesto. Pero es que a la que volvía se ponía a leer directamente, ni una semana le duró el libro. Y eso que es un buen tochaco. ¿Y cuando lo terminó? Pues la verdad es que nunca le he visto tan triste. Dumbledore era su personaje favorito. Lo de Javi es otro nivel. Sin duda, es la persona más friki de Harry Potter que conozco. ¿Compartía Sergio esta pasión de Javi por Harry Potter? No. O sea, ¿le gustaba Harry Potter? Sí. Ahora, sentir pasión por ello, no, desde luego que no. Cuando Javi se leyó el sexto libro, Sergio quiso hacer lo mismo y le pidió a sus padres que le compraran el libro. Al final se lo compraron y al cabo de un tiempo, unos cuantos meses, le pregunté a Sergio que qué tal el libro nuevo y me dijo que lo había dejado por la página 200 y poco. Creo recordar que otra vez lo volví a intentar, pero creo que dio el mismo resultado. La página 200 y poco abandonó. Lo de Sergio nunca han sido los libros. En cuanto al deporte, por ejemplo, lo sabe todo. Pero respecto a la lectura es muy posible que te pregunte, ¿qué es una biblioteca? Él siempre hacía lo mismo. Empezaba uno de estos libros y lo dejaba por la página 200 y pico. Siempre igual. ¿Crees que su fracaso en la lectura estaba relacionado con que realmente no le gustaba Harry Potter? No tengo ni idea. Lo que sí que es cierto es que siempre le había gustado más Star Wars. ¿Cuál era su personaje favorito de Star Wars? Bueno, verás, personaje favorito. Hay que tener en cuenta que Sergio es una persona bajita, pero es ágil y es competitivo. Le gusta liderar. Y entonces, lógicamente, vio en el maestro Yoda un ejemplo a seguir. Especialmente yo creo, desde que lo vio en acción, en el episodio 2, se convirtió en su personaje favorito. Incluso me atrevería a decir que es su personaje favorito de cualquier saga o película. ¿Fue este el motivo del choque entre ambos? Parece mentira, ¿verdad? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros estábamos en el piso de arriba de la casa de Manu. Y estábamos jugando precisamente a un videojuego de Star Wars, de hecho. Y bueno, estábamos jugando Manu y yo primero, porque solo había 2 mandos. Y mientras les explicábamos el juego al resto, porque normalmente no tienen ni idea. Y bueno, de repente me di cuenta de que el único que estaba prestando atención era Marín. Marín nos estaba escuchando a nosotros lo que le estábamos explicando. Pero Javi y Sergio estaban en otra cosa. No le dimos mucha importancia, no era la primera vez que Sergio molestaba a Javi. Una de las especialidades de Sergio siempre ha sido chinchar a Javi. De hecho, yo diría que Sergio es uno de los mayores especialistas en picar a los demás. Sin embargo, he de decir que Javi nunca caía en el juego, sabía controlarse. Con nosotros, Sergio había aprendido que no podía hacer eso, pero con Javi aún no. El primero que se dio cuenta de lo que estaba pasando fue Marín. Después, Manu y yo nos levantamos al escuchar que estaban discutiendo seriamente, algo que nos sorprendió mucho, sobre todo teniendo en cuenta por lo que estaban discutiendo. Dumbledore o Yoda. ¿Quién era mejor? De eso estaban discutiendo. ¿Entiendes por qué no nos metimos en medio? Debimos actuar antes, pero ¿cómo podíamos esperar que iba a ocurrir aquello? El ambiente se caldeó muy rápido. Sergio no paraba de insistirle a Javi que Yoda era el mejor y el más fuerte. En la expresión de Javi se podía ver cómo crecía su ira, su furia. Se estaban metiendo con algo que era muy importante para él y no podía tolerarlo.
Una vida entera dedicada al mundo de Harry Potter. Y Sergio lo estaba poniendo en riesgo todo. Vimos como Javi empezó a cabrearse. Y Sergio no paraba, no paraba, no paraba. ¿Cómo puedes preferir a Dumbledore? Yoda es mucho mejor que Dumbledore. Y Javi estalló. Se levantó y sin mediar palabra le metió a Sergio el mayor puñetazo que he visto en mi vida. La fuerza con la que le golpeó, por un momento creí que llevaba consigo todo el poder del mundo mágico. Fíjate que está en varias peleas. Y es que en la vida había visto un puñetazo así. Es que es normal que Sergio se quedara en shock. ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha pegado! Sergio nos miraba incrédulo y no paraba de repetir. ¡Que me ha pegado! ¿Habéis visto? ¿Que me ha pegado? Nosotros no teníamos palabras. No nos lo podíamos creer. ¿Sigue afectado Manuel por el incidente? Bueno, llevamos 2 años y pico juntos y todavía no he conseguido ver ninguna película con él de Harry Potter o de Star Wars. Siempre que lo propongo me cambia de tema. Esa tarde Oscar me llamó por teléfono y le noté bastante alterado, estaba preocupado. Me dijo que nunca había visto un acto violento de esas dimensiones. No sé, después de ese momento pasó unas noches horribles, se despertaba en mitad de la noche llorando y no sé. Sinceramente nunca se lo he confesado, pero al final ese ha sido el motivo de que haya venido a vivir a Tres Cantos. ¿Cómo le afectó a Marín? Bueno, hay que entender que Marín es el que estaba más cerca cuando ocurrió todo aquello. Y nosotros ya no le hemos vuelto a ver. Puede que el puñetazo de Javi golpeara físicamente a Sergio, pero en mi opinión, Marín recibió un impacto emocional más profundo. ¿Tomó represalias Sergio contra Javi? ¿Presentó cargos? ¿Presentar cargos? ¿Sergio? No. Yo creo que en el fondo se avergonzaba de todo aquello. Y, además, cualquiera de estos procesos habría alargado su sufrimiento. ¿Crees que lo que ocurrió hubiera sido suficiente para encarcelar a Javi? La gente ha ido a la cárcel por mucho menos. A pesar de los testimonios escuchados, insistimos para entrevistar al agresor, que finalmente accede, aunque con varias condiciones, por ejemplo, el cambio de idioma para hablarnos. ¿Qué te hizo reaccionar de esa forma? Ce con-là, il se croyait très intelligent. Fallait le remettre à sa place. Dire que Yoda était mieux que Dumbledore. ¿Y crees que esa opinión justifica una respuesta así? Mais qu'est-ce que t'insinues? Tu dis que j'avais exagéré? Permettre ce manque de respect sur le meilleur magicien de l'histoire? Tu veux que je reste sans rien faire? Même Voldemort avait peur de Dumbledore, même Voldemort. Et ce con-là, il sous-estimait le meilleur directeur de l'histoire de Hogwarts. Et tu viens ici me dire que j'avais exagéré? Mais tu sais quoi, je le referai, je te dis. Pero por favor, tranquilícese. Que je me calme? Por favor. Que je me calme? Tu viens ici me dire que je me calme? Ah, j'en ai marre, tu sais quoi? On en a fini. ¿Podría mostrarnos dónde está esta habitación, dónde ocurrió? No he entrado en esa habitación desde aquel día. En el mundo actual en el que vivimos, lleno de grandes sagas de cine, nos sorprende el fanatismo que se ha llegado a crear en el mundo en los últimos años. Pero, ¿es realmente positivo en la sociedad este fanatismo? ¿O es una fuerza mayor que nos lleva al lado oscuro? Puede que este haya sido un caso aislado, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿habrá supuesto grandes conflictos en otros grupos de amigos? ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Habrá remedio para el friquismo? Y terminamos el reportaje preguntándoos, ¿quién es mejor, Yoda o Dumbledore? O sobre todo, ¿qué más da cuando todos sabemos que la mejor saga es otra?
tenía que haberme comprado el peluche gigante. No tengo ni idea. Porque era el espejo Esto no está pagado, ¿eh? Espera.